la voz de Dios hablándote, las bendiciones llegarán y tu alma renovándose. Despiértate, contaré, donde tu alma se renovará. Despiértate, contaré, donde tu vida te cambiará. Despiértate, contaré, las bendiciones te llegarán. Despiértate, contaré, y de Dios no te apartarás. Bienvenidos a Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Y hoy, una mañana nueva, una semana nueva, llena de bendiciones. Y tengo conmigo a mi encantadora psicóloga Heidi Camilo. Buenos días, Heidi. Feliz y contenta de estar acá, pastora, compartiendo con usted. Definitivamente no hay una mejor manera de iniciar la semana que con Despiértate con Tere. Así es, la verdad es que siempre esperamos los lunes. Sí. Ya quisiéramos que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días despertarnos con Tere. Pero más adelante creo que vamos a ir, ¿verdad?, incluyendo otros días. Amén. Bueno, señores, el tema está caliente. Sí. Ay. Cuántas llamadas, cuántos mensajes en privado sobre el tema que tratamos la semana pasada, sobre los narcisistas, desenmascarando al narcisista. Cuántas personas identificadas teniendo estos casos dentro de sus hogares. Y gracias a Dios que pudimos arrojarle alguna luz para que puedan despertar y buscar la ayuda a tiempo, buscar la ayuda correspondiente. Pues hoy vamos a continuar porque prometimos que ese tema tiene mucho por donde cortar. Y hoy vamos a estar hablando Desenmascarando al Narcisista 2.0. Sí, porque hay que darle continuidad. 2.0 perfectamente. Sí, la verdad es que estuvimos hablando, ¿verdad?, de ese sentido de admiración exagerado que presentan estas personas, hombres o mujeres, que tienen este trastorno de personalidad y cómo son manipuladores, Sí. cómo, ¿verdad?, al principio son encantadores y tratan de tomar a la presa de una manera sutil y luego entonces comienzan a demostrar lo que son. Vamos a comenzar, vamos a ver, ¿verdad, Heidi? ¿Qué tenemos Claro para que hoy sí. por aquí? Dentro de las preguntas que tenemos para compartir con nuestros seguidores, tenemos cómo se presenta la violencia en las relaciones narcisistas. Mire, pastora, es importante aclarar que ciertamente podemos encontrar un trastorno narcisista de la personalidad en hombres y en mujeres, pero estadísticamente hablando, tanto el trastorno antisocial de la personalidad como el trastorno narcisista de la personalidad, hay una mayor prevalencia. Prevalencia significa que la mayoría de los casos obedecen al género masculino, es decir, hay, en cuanto a estadísticas, más presentación de casos de estos dos tipos de trastornos en hombres, mientras que, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad y el trastorno histriónico se presenta más en mujeres. Ciertamente, porque todas las llamadas y mensajes que recibí fueron de mujeres pidiendo ayuda. Exactamente. O sea, son mujeres que están siendo violentadas. Ningún hombre me escribió. Solo Exacto. las mujeres, sí. Entonces, ciertamente las mujeres son las más abusadas. Sí, eso yo lo veo mucho en la clínica, es decir, lo veo mucho en el consultorio, que le puedo decir que por cada 10 casos que puedo recibir de temas de presentación de un trastorno narcisista, 9 son hombres narcisistas y 1 siendo mujer. Y eso obviamente se corresponde con las investigaciones que se han dado a lo largo de los años. Pero cuando hablamos del tema de violencia, porque, ojo, no porque necesariamente sea narcisista va a ser violento. El problema está en cuando se unifica esta conducta violenta. Cuando hablamos de violencia, hablamos de toda acción y omisión que tiene como objetivo dominar, someter y controlar a la pareja. En este caso, violencia hacia la pareja. Cuando hay un narcisista que además es una persona que ejerce violencia, no va a ser un golpeador. Generalmente no son golpeadores, porque no es que no lo quieran hacer,
es que como tienen una idea tan distorsionada de grandiosidad, son inteligentes y saben que si golpean, serán descubiertos porque es muy evidente. O pueden llegar a tener problemas judiciales y evidentemente eso provocaría que sean descubiertos también. Y como no quieren afrontar la consecuencia de una detención, no son generalmente golpeadores. Entonces, ¿qué tipo de violencia generalmente es la que ellos ejecutan contra su víctima? Son expertos en el tema de la violencia emocional, en el tema económico, en el tema sexual y cuando hay connotaciones religiosas, en la violencia espiritual. Cuando hablamos de violencia emocional, estamos hablando de aislamiento. Aíslan a la víctima. Generalmente son personas encantadoras y como son tan encantadores, tú le compras el cuento de una simpatía muy exagerada, muy disponibles y dispuestos, muy serviciales. La pareja, como le conoce, a veces se porta un poco huraña, porque de repente la gente lo ve, pero no es tan así. Y son un poco más reservadas. Obviamente, también muchos agresores se le prohíben ser simpáticas o ser muy brindadas. Deja de estarte juntando, no te estés juntando, tú no puedes estar siempre, tú no vas para allá. Y empiezan a prohibirle esa movilidad social al que todo ser humano tiene derecho. Le cortan los pasos y los vínculos. Por eso son aislantes para volverse, obviamente, el eje central de la vida de esa persona. Le prohíben amistades, le controlan el uso del teléfono, le controlan el uso de sus redes sociales, le controlan la cantidad o visitas familiares que tienen. Y con el tiempo la víctima va entrando en un elemento de aislamiento o de cueva, donde de repente si yo me reúno con mis amigas, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, eso va a conllevar a un conflicto agravado. Para evitar el conflicto, ¿qué hago? Pues dejo de visitar a mi mamá, dejo de visitar a mis amigas. Se aíslan completamente. Exactamente, se aíslan. Otro elemento muy usado es la técnica de lavado de cerebro, donde esta consiste en un ataque sistematizado, descalificativo, donde tú eres una loca, tú no sirves para nada. ¿Quién te dijo que tú eres gente? Yo te hice gente. ¿Quién ha dicho que tú tienes capacidades de eso? Y es un ataque donde esta mujer empieza a integrar un discurso de identidad que no es la de ella. Esto es muy propio de esa cosificación de la víctima, la ridiculización. Hay un fenómeno que es la ansiedad por observación y eso se ha estudiado mucho. Si yo de repente, la pastora está, no sé, haciendo cualquier cosa, hasta orando, y la pastora se da cuenta que yo le estoy observando, su conducta va a cambiar y se va a poner un poco ansiosa. ¿Y por qué me mira? Y se pone hasta torpe porque hay alguien que le está observando. Bueno, pues cuando alguien me ataca directamente y me dice que yo soy torpe, que yo soy bruta, que yo soy estúpida, que yo no sé hacer las cosas bien, que es verdad que yo estoy falta de inteligencia, para ponerlo un poco más fino, Es una denigración. total. Entonces yo me quedo observándote bajo ese escrutinio descalificador. Imagínese usted, una persona, usted llenando un informe, haciendo una clase, haciendo una presentación de PowerPoint, que le estoy poniendo cosas simples, fregando, y esa persona se queda observándote con una ceja levantada, con una mirada acusante. Se te van a caer los platos, la cuchara, y lo vas a romper. Míralo ahí, es que yo te he dicho que tú no sirves ni para eso. Pero es producto de la misma dinámica violenta. A nivel espiritual, utilizan el discurso bíblico como un elemento de control y sacan de contexto textos bíblicos. Obviamente, se aprovechan tal vez de un cierto conocimiento que tengan para poder adoctrinar a la pareja y decirle, tú ves que hasta la Biblia dice tal cosa. Y como obviamente si yo no conozco las escrituras y tú sí, me voy a llevar de lo que tú me estás diciendo. A nivel económico, son extremadamente controladores en los gastos. También pueden ser muy negligentes como una forma de que la víctima no tenga recurso económico para absolutamente nada. Son algunas de las manifestaciones, además también de la violencia, por ejemplo, sexual que se puede presentar. Me he encontrado con mujeres que dicen, no, sexualmente hablando nunca ha habido violencia.
Cuando yo modifico, pastora, la pregunta y le digo, cada vez que has estado con tu pareja, ¿es porque tú quieres? No, claro que no, yo cedo porque entonces pelea mucho, no me da el dinero para la casa, o me acusa de que le soy infiel, me acusa de que tengo otra pareja, y entonces yo, para evitar situaciones complicadas y conflicto y pelea, cedo, pero no es porque quiera, es porque me toca. Sí. Entonces, eso es violencia sexual. claro que sí. Fíjense que no he hablado de que ha habido ni un pellizco, pero todo lo que he descrito tiene un impacto negativo en la vida de ese ser humano que le destruye la identidad, destruye sus vínculos importantes con otras personas, destruye todo su idiosincrasia, porque esa identidad que todo el mundo tiene, que forma, es modificada por una identidad asignada. ¿Asignada por quién? Por, en este caso, la pareja violenta. Sí, tú sabes que yo vi un caso hace ya 2 años de una persona que visitaba una iglesia con su pareja y el esposo le decía, no puedes llorar en la iglesia, Wow. porque él tenía, pero era, o sea, si tú sientes la presencia del Señor, tú no puedes llorar porque la gente va a malinterpretar y va a creer que yo te estoy haciendo daño. Él no quería ser delatado y siempre la tenía amenazada, hasta que finalmente ellos se divorciaron, se separaron. Y luego ella se me acerca y me dice, pastora, cada vez que yo iba a la iglesia y la presencia del Señor me tocaba, yo tenía que aguantar, porque él tenía temor de que si yo lloraba, la gente creyera que no era por la presencia, sino porque yo tenía alguna situación. Hasta ese punto. O sea, invadir tu comunión con Dios, tu relación con Dios, tu privacidad, lo que es tu conexión con el Espíritu, ya creo que ahí se pasaron los límites. Sí, Totalmente. y la gente puede creer que es mentira. Créame que hay un agresor más cerca de usted de lo que usted cree. Sí, sí, nos dimos cuenta esta semana. Muchas personas se acercaron, nos escribieron y nos dijeron que realmente se sentían identificados con la descripción que dimos de este trastorno de personalidad. Sí. Así que, bueno, el Señor seguirá obrando y esperamos que cada una de esas familias puedan recibir la ayuda que necesitan. Entonces, ¿cuáles áreas se afectan en este tipo de relación? Mire, la violencia va a afectar todas las áreas de una persona. Primero va a afectar, como dije, el tema de la identidad, de quién yo soy. Los seres humanos construimos nuestro sentido de identidad en nuestra adolescencia, es decir, mucho antes de estar en pareja. Y esa identidad viene dada por un sistema de creencias familiar, transgeneracional. Yo soy de tal forma y el cómo yo me siento, si soy una persona inteligente, si soy una persona reactiva, si soy una persona con habilidades en tales cosas, si soy alguien muy honesto, muy responsable, muy puntual, muy organizado con el dinero, muy desorganizado. Es decir, quién yo soy y mis sentimientos relativos a mí. Si yo tengo una visión positiva de mí, donde yo de repente tengo muy buenos elementos de dignidad. Cuando llegamos a un tema de violencia, todo esto que yo asumía que yo era empieza a modificarse, empieza a ser transformado por lo que otra persona dice que yo soy. Y mis emociones obviamente se ven arrastradas ahí. Por eso hablamos de que se afecta la concentración, se afecta la capacidad de toma de decisiones, se afecta la capacidad de sentido y análisis crítico. Y la gente cree que son elementos muy, muy elevados. No, señores. Una víctima de violencia puede estar leyendo el libro de Génesis, es más, los Salmos, que es uno de los libros más hermosos porque son poéticos, y lee 5 veces el Salmo 23 y no lo entiende. Y tú le preguntas y no lo retiene, no sabe explicártelo. Ahí, con ejemplos tan simples como el que estoy poniendo, usted puede ver que no hay concentración, no hay esa capacidad de análisis, porque literalmente mucho de su energía, mucho de esa fuerza vital que todo el ser humano tiene, la usa para defenderse de las agresiones. Cuando entonces hablamos de estas áreas de análisis crítico, mis pensamientos sobre mí misma son de autodescalificación y no hay un juez más cruel que nosotros contra nosotros. Cualquiera me puede decir lo que quiera, pero si yo sé quién soy, no, esa es tu opinión sobre mí. Yo sé quién soy y lo valoro y valido mi ser.
eso desaparece en violencia. Se afectan los vínculos sociales. ¿A qué me refiero con eso? Como dijimos anteriormente, se aíslan, ya no comparten con otros miembros de su propia familia, les cuesta relacionarse, no confían casi en la gente, porque parte del discurso es nadie te va a creer. Tú no ves quién soy yo y quién eres tú. Mírame a mí, mírate a ti. ¿Quién va a creer que yo hago esto que tú dices? Hay una amenaza constante. Constantemente. Y una vergüenza terrible, porque la vergüenza y la culpa con la que vive una víctima de violencia, solo una víctima de violencia lo puede comprender. Es una vergüenza hasta del ser. Me da vergüenza ser quien soy por dos cosas. Porque primero estuve o estoy en una relación de violencia y vergüenza de no haber salido cuando tal vez me di cuenta. Cada persona sale de una relación cuando está listo, no cuando quiere, sino cuando puede. Otra de las áreas afecta inclusive sus capacidades marentales o parentales, porque vive tan hiperalerta que cuidar de sus hijos se les hace complicado, se desesperan más, están muy irritables, frustradas, porque evidentemente esa sensación de amenaza permanente hace que una persona esté muy desbordada en todo lo que es su capacidad de un buen manejo con cosas que para otros pudieran ser simples y triviales, pero para ella le cuesta mucho porque tiene que ser perfecta. No existe la perfección, pero al mismo tiempo de que me exigen ser perfecta, también me dicen que soy una basura. Te coartan y no te dejan demostrar realmente quién tú eres. No, me exigen la perfección, pero por un lado, por la mano derecha me dicen que tengo que ser perfecta, pero por el otro me dicen que soy menos que nada. Entonces, ¿cómo machamos esos dos conceptos? Por eso las áreas de atención se ven afectadas hasta la parte económica, porque producto de las amenazas, de las persecuciones, del acoso, se pierden relaciones comerciales importantes, pueden ser despedidas de su trabajo, pueden ser renunciar al trabajo porque no dan abasto o no le permiten trabajar, no le permiten desarrollar las competencias laborales necesarias para tener recursos y eso afecta el campo de autonomía de un ser humano. Sí, bueno. ¿Y cómo una persona puede salir de este tipo de relación? Alguien que está ya involucrado, ¿cómo puede hacerlo? Mire, pastora, salir de un tema de violencia, la violencia por sí sola no se detiene. Y yo quiero que quede claro que acá no estamos en contra de la persona que ejerce violencia, estamos en contra de su accionar violento. Si una persona reconoce que es violenta y va a terapia, claro, va a depender mucho del tipo de violencia que ejerza, va a depender factores de su edad, va a depender mucho si tiene o no un trastorno, va a depender qué tipo de agresor es. Pero por eso los programas de psicoeducación conductual en hombres son programas tan extensos y extenuantes, porque es como si tuvieran que quitarse la piel. Muchos autores así es que lo describen, porque es una modificación total. De raíz. Es una modificación absoluta de todo su sistema de creencia. En el caso de las víctimas, cuando trabajamos, nuestra mirada terapéutica no es a que tú te divorcies. Cada vez que viene una mujer víctima de violencia a mi consultorio, mire, porque no vienen con la idea de separarse, vienen con la idea de salvar su matrimonio. En el proceso se dan cuenta que no hay nada que salvar porque es un matrimonio que les está literalmente llevando a la muerte emocional. Y entonces en ese momento deciden muchas separarse. Y que están a un paso de la muerte, posiblemente de la muerte física, porque Sí. el siguiente paso es ese. Sí, hay muchos suicidios en mujeres que no son categorizados como feminicidios, pero que lo son. Por ejemplo, hay mujeres que toman la terrible decisión de quitarse la vida porque viven al lado de una persona violenta. Pero eso lo sabemos después, no lo sabemos antes. Cuando hablamos de cómo se para el ciclo de violencia, lo primero es que en procesos terapéuticos mi trabajo no es decirle quédate o vete. No, porque yo no caso ni divorcio a nadie. Mi trabajo como terapeuta es un acompañamiento
psicoemocional para que primero identifique los temas de violencia que está viviendo, pueda conocer las técnicas coercitivas que está siendo presa, pueda conocer las manifestaciones físicas, emocionales y conductuales del ciclo de la violencia, porque la violencia se mueve, pastor, en un ciclo. Ese ciclo se llama ciclo de la violencia y está descrito entre tensión, explosión y luna de miel. La tensión, imagine por un momento que usted pone una olla de presión. Esa olla al principio está fría, pero conforme se va calentando va acumulando presión en la tapa. Cuando esa tapa quedó medio mal cerrada, que se acumula mucho vapor, ¿qué hace? Una explosión. Una explosión brutal. Y luego de esa explosión, que ya pasó ese boom, todo está en aparente calma, pero tú te acercas, pero la olla sigue hirviendo y eso permite que tú hasta la muevas. Eso es si no se armó, ¿verdad? Una cosa terrible que ha matado a alguien. Pues en violencia la tensión es esa acumulación de rabia, de ira que tiene la persona violenta, donde muchos se justifican diciendo, ella me provocó, ella hizo. No es un tema de ella hizo, no es un tema de provocación, es un tema de una rabia autocatalítica que esta persona produce, alimenta y va expresando con pequeños malestares. Es como esa sensación de tensión en el aire, de que tiene mala cara, de que casi no habla o tiene quejas descalificativas y se nota el tema de que hay una acumulación de rabia. Eso aumenta llegando a una explosión donde explotan física o verbalmente en contra de la víctima en temas de una gran discusión o una golpiza. Y luego de esto aparece esa luna de miel o fase de arrepentimiento donde piden perdón, prometen cambios, hacen cambios, porque hacen cambios, pastora, pero es un cambio tipo 1 o superficial, porque la idea es volver a restablecer el vínculo. Un cambio momentáneo. Es un cambio momentáneo, no es un tema de arrepentidos y convertidos. Se arrepienten, pero no se convierten. Sí. Entonces, No renuncian a nada de eso, no se da un cambio real. Y entonces, cuando hablamos de trabajo terapéutico, hablamos de que la mujer pueda ver cada una de esas fases, qué hace el otro, cómo yo respondo, y que pueda anteponer anteponer sus reacciones a este ciclo para que pueda ir saliendo del mismo, restablecer una adecuada red de apoyo, restablecer su sentido de autonomía emocional, restablecer su identidad como ser humano. Ahí a veces hay secuelas que son muy difíciles de dejar atrás, pero que con el paso del tiempo la víctima va recuperando ese self, o sea, ese sentido del yo, y el trabajo es a que pueda recordar esta historia sin el dolor, sino desde la resiliencia, pero es un trabajo que se va haciendo poco a poco. Sí, así es. Bueno, señores, este tema está muy interesante, muy interesante. Vamos a hablar entonces de algunas recomendaciones para las personas que están pasando por esta situación. La recomendación es que si te has identificado con alguna de estas expresiones que hemos dado, busca ayuda. Busca ayuda. Lo primero es que no es tu culpa. No es tu culpa. Y quiero ser enfática porque la violencia nos hace sentir culpable. Ese es el primer sentimiento que se introyecta. No es tu culpa, no es tu vergüenza, es vergüenza del otro que está accionando desde el maltrato. Busca asistencia de mano de personas que trabajen el tema de violencia de una manera especializada. Si es un tema de acompañamiento espiritual, recurre a líderes, a pastores, recurre a líderes que tengan una visión de justicia, porque los pastores y otros líderes religiosos se vuelven factores de protección en casos de violencia. Y algunas veces, cuando no están formados de manera adecuada, se vuelven cómplices del agresor. Entonces es importante buscar asistencia, hacerte acompañar con esa visión psicoespiritual, porque bueno, las investigaciones hablan de que la resiliencia tiene un factor, dentro de todos los factores que le alimentan, la fe es uno de ellos. Entonces, cuando tú tienes un acompañamiento con una visión psicoespiritual, con esa fe del amor, de
del crecimiento, con esa visión de esperanza, pues evidentemente sales mejor y cortas una línea transgeneracional de abuso. Porque cuando yo no reparo el tema de malos tratos, mis hijos y mis hijas van a ser productores y reproductores de lo que se aprendió en el hogar. Entonces, cuando yo corto ese sistema de creencia, mis hijos y mis hijas están a salvo y tendrán hijos e hijas que no van a tener este accionar de pensamiento y de acciones que van a perpetuar la violencia, sino que al cortarlo, sano mi generación. Bueno, así mismo, vamos a tomar esas recomendaciones y yo quiero que antes de finalizar oremos. Vamos a elevar una oración a Dios para que esté cuidando y blindando, ¿verdad?, esas familias que están siendo abusadas y afectadas por este tipo de trastorno de personalidad. Y yo quiero orar para que todo ese accionar transgeneracional sea cortado en este día en el nombre de Jesús. Que el Señor abra tus ojos, despierte tu espíritu y tú puedas ver el peligro que corres, no solamente tú, sino tus hijos, los hijos de tus hijos, y que busques la ayuda a tiempo. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, mi Dios, dándote gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, y tú hablas a través de tu palabra y también a través de este tipo de programas, Señor. Yo quiero en esta hora, Señor, que tú estés visitando, Señor, a estas familias, Señor, que están pasando por estas crisis, Señor, que tienen temas de violencia, Señor, emocionales, violencia, Señor, sexual, violencia económica, Señor, personas que están siendo, Señor, Padre, drenadas, manipuladas, Señor, por un agresor, Señor, Padre, que está detrás, Señor, de un camuflaje, que aparenta, Señor, ser una persona en público y dentro de su hogar, Señor, es un verdugo o una verduga, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre Celestial, que tú vayas, Señor, y que tú trates, Señor, Padre, con cada uno de tus hijos, Señor, que tú les ayudes, Señor, a que puedan tomar la decisión, que tomen, Señor, Padre, con firmeza la determinación, Señor, de buscar ayuda, oh Dios. Glorifícate en esta hora, Señor, y te pido, Señor, que todo patrón generacional sea roto en el nombre de Jesús, que esta violencia no pase, Señor, Padre, a los hijos, ni a los nietos, ni a la siguiente generación, Señor, que puedan buscar ayuda a tiempo. Y como decía nuestra psicóloga Heidi, el tema no es la persona, sino lo que está operando, esta conducta, Señor, que hay que trabajar, esta conducta que necesita ser cambiada, Señor. Oh, glorifícate, Señor, y trae liberación, Señor. Haz un milagro en este día, Señor. Trae un despertar, Señor, y que cada persona, Señor, que es ahora un agresor o una agresora, Señor, también se detenga, Señor. Se pare en el camino, mi Dios, aleluya, y venga a su vida un arrepentimiento y un cambio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Heidi, gracias. Gracias una vez más. Gracias por ayudarnos, ¿verdad?, a aclarar estos temas que son de tanta importancia y que traen soluciones. Porque yo sé que sí, que más de uno o más de dos va a comenzar a tomar las precauciones y las acciones necesarias para poder cambiar este ciclo de violencia. Así que Dios te bendiga y a ustedes, Dios les bendiga. Después de ver este programa, compártanlo con alguien que ustedes conozcan, que necesite escuchar esto. Denle like y nos veremos en una próxima entrega aquí en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. La voz de Dios.